Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y vamos a leer el pasaje desde el versículo 26 hasta el 38. 26 al 38. Si alguien puede sentarse allá con Rodrigo y Romy para que ellos también tengan la oportunidad de estar en el pasaje, si quieren compartirlo. 1, 26 hasta el 38. Es el pasaje del Evangelio de San Lucas en el que está el anunciamiento o el anuncio, no quiero inventar una palabra, suelo inventar palabras, ¿no? Del nacimiento de Jesús a María, del nacimiento de Jesús a María. Voy a leer yo el 26, ustedes el 27 y así leemos, vamos leyendo uno cada uno y terminamos juntos en el 38. Dice el 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ustedes 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando Dios se turbó por sus palabras y pensaba que su aceptación sería. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Todos juntos, 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar meses en este párrafo, nada más. Cosas que pasaron y cosas que van a pasar. Hay eventos futuros, es una de las cosas que más me encanta, la profecía bíblica, las cosas que van a pasar. Pero específicamente quiero enfocarme en el nacimiento del santo ser. María es una virgen, una mujer que nunca estuvo con un varón. Por eso ella se sorprende cuando el ángel le dice: vas a ser mamá. La única manera que tenemos de concebir nuestros hijos es con la unión física de un varón y una mujer. Esto es lo sobrenatural del nacimiento de Jesucristo, que María concibió a Jesucristo por el poder absoluto de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, encarnando a Jesús en el vientre de María. Y un poco de tiempo después, como cualquier otro niño, unos 9 meses después, el Salvador de este mundo nació. El Salvador de este mundo nació. Heredero legal por el lado de su padre del trono del rey David. Heredero de sangre por el lado de su madre del trono de David. Por eso es que la Biblia dice que Dios le dará el trono de su antepasado, de David. ¿Por qué es tan importante este nacimiento? ¿Por qué era tan importante que Jesucristo se hiciera
carne, igual que nosotros. Igual que nosotros. Miren, quiero que veamos brevemente 4 características o 4 atributos de Dios. ¿Sí? El primer atributo de Dios, o cómo es Dios. Muchas personas tenemos una idea de acerca de cómo es Dios. Si hablamos, nos juntamos 2 personas a hablar acerca de lo que creemos de Dios, seguramente cada uno tenemos una visión o un concepto de quién es y cómo es Dios. Muchas veces me he encontrado hablando de Dios con personas y me dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Todos tenemos un punto de vista acerca de Dios. De un lado, de otro. Pero lo más importante, gracias hermano, lo más importante es que la única manera de conocer a Dios es teniendo una relación con Él. ¿Cómo nos conocemos el uno al otro? Cuando vamos relacionándonos. Cuando vamos relacionándonos. ¿Cómo me conozco con Juan? Cuando paso tiempo con Juan, cuando converso, sé que le gusta, sé qué es lo que no le gusta. Él sabe que me gusta a mí, que no me gusta. Vamos conociendo nuestros temperamentos, nuestros caracteres. De esa manera nos relacionamos y va creciendo nuestra relación. La manera en que tenemos de conocer a Dios y de relacionarnos con Dios es a través de conocer su personalidad. La Biblia nos dice quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta y qué no le gusta. La desventaja que tenemos los seres humanos es que como Él es Dios y uno de sus atributos es que es omnisciente o que todo lo sabe, Él no necesita averiguar nada de nosotros, porque Él sabe hasta los detalles que nadie sabe. Hasta los detalles que nadie sabe. Nuestras esposas son las que más nos conocen, ¿no? Muchas veces dicen, tengo un hijo más. ¿No dicen eso nuestras mujeres de nosotros? Tengo un hijo más en casa. ¿Lo dicen o no lo dicen? A ver, las chicas, dicen eso, tengo otro hijo más. A veces me dicen, pastor, reniego más con fulano que con mi nene o con mi nena. Nos conocen muchísimo, pero hay un montón de cosas, inclusive que ellas no conocen de nosotros, pero que Dios sí conoce de nosotros. Dios sabe exactamente cómo soy. Dios sabe exactamente cómo soy. Ahora, ¿usted sabe exactamente cómo es Dios? No. Entonces, la única forma de conocer a Dios es a través de lo que Él nos dejó escrito, de cómo es Él, de quién es Él, desde cuándo existe Dios. Un joven una vez me decía, ¿y Dios cuándo nació, pastor? No le digo, Dios no nació. Dios es. No, bueno, pero ¿cuándo empezó Dios? No, Dios es. Es muy difícil para nosotros muchas veces entender este concepto, que Dios es desde siempre y para siempre. Dios es preexistente, siempre existió. Aunque la Biblia empieza diciendo en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es que ahí comenzó Dios. Ahí comenzó esto que conocemos. Dios creó todo esto. Una de las razones por las que empezamos a relacionarnos con Fabricio fue a causa de Génesis. ¿O no, Fabri? A causa de Génesis. Empezamos a hablar de Génesis. Trabajábamos juntos en esa época y empezamos a hablar de Génesis. Y hay tanta ciencia en la Biblia. Les animo a leer la Biblia. Está llena de ciencia. No es un libro de cuentos. Está llena de historia, está llena de geografía, está llena de arqueología y ha sido comprobado científicamente. Y no es teoría. Contrariamente a lo que sí es teoría, que es la evolución. Porque es una teoría. La Biblia creemos, y además porque está probada
científicamente, arqueológicamente, históricamente y geográficamente, es verdad. Es verdad. Pero volviendo al tema, ¿por qué necesitábamos que Jesucristo, por qué yo necesito, voy a apropiarme de esto, voy a ponerme en primera persona, ¿por qué yo necesito que Jesús, necesitaba, que Jesús viniera a este mundo a hacerse igual que yo? Miren, vamos a hablar de el Padre. Dios tiene un primer atributo que es muy importante para que entendamos todo esto, que Dios es santo. Dios es santo. ¿Cómo sabemos o de qué se trata? ¿Qué quiere decir esta palabra? La palabra santo en griego quiere decir apartado para o apartado de, separado de. Si alguna vez leyeron o escucharon la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, ellos tuvieron que salir del Edén. ¿Por qué razón? Muchos dicen porque comieron la manzana. La Biblia no habla de ninguna manzana, ¿no? ¿Qué es lo primero? Miren, pensemos en nuestros hijos, chicos. ¿Qué es lo primero que aprenden nuestros hijos? O que ya lo traen incorporado a nuestros hijos. La desobediencia. La desobediencia. Y vos le decís, por ahí, salió ahora la más grande, mejor voy a hablar de ella. Era chiquita, muy chiquita era, y mi suegra tenía una planta que amaba. Y Juli tenía una predisposición a ir a esa planta, a querer acomodarla, vamos a decirlo así, cuidarla. Y mi suegra siempre estaba, no, Juli, una de las cosas que aprendió a decir primero Juli era, no. A veces andaba por la casa todo el día, no. ¿Por qué aprenden a decir no a nuestros hijos muchas veces antes que otra cosa? Porque tenemos una tendencia natural a desobedecer. Dios puso todas las cosas en el jardín del Edén a disposición del hombre y le dijo, de este árbol no comas. ¿Qué es lo que generalmente hace el diablo en nuestra vida? Tienta, gracias Santino. Nos dice, qué malo que es Dios, no te deja comer de ese árbol. Y nosotros decimos, sí, la verdad, eso es un ogro, Dios. ¿Por qué no me deja comer ese árbol? Y nos olvidamos que tenemos un bosque de lo que sí podemos disfrutar. Lo que yo he encontrado en mi vida es que las religiones nos dicen eso. No podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés. ¿Saben qué es lo que dice Dios? No te conviene hacer esto, no te conviene hacer esto, pero dice, vos podés hacer lo que vos quieras. Aguantate la que venga. No te conviene hacer esto, pero mirá, tenés todo esto para disfrutar y que sí te conviene. Entonces, Adán y Eva escogieron específicamente a Adán. Muchachos, culpa de nuestro padre Adán. ¿Estamos acá? Porque si él le hubiera dicho a su señora, no, mira querida, Dios dijo que no. No hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Pero decidió obedecer a la voz de su mujer en vez de a la voz de Dios primero. Muchas mujeres acá me saltan a la yugular. La voz del diablo. La voz del diablo. ¿Saben qué? Adán no escuchó la voz del diablo. Eva escuchó la voz del diablo. Y Adán escuchó la voz de su mujer. Y él sabía que Dios le había dicho, mira, disfruta de todo, pero de esto no. Entonces, porque él desobedeció y no fue cabeza en su hogar, líder espiritual en su hogar, toda la humanidad está caída. Toda la humanidad está caída. Entonces, como
en la presencia de Dios no puede haber desobediencia. Levante la mano el que nunca desobedeció a nadie. Nunca desobedecieron nada, ni así. Mirá, flaco, vos, hacia el fondo, Felipe, vos más vale que la desobedezcas. Tu mamá, yo tengo testigos. No desobedece. Bueno, tenemos, sí, bueno, pero ella, vamos, no sean truchos. Hablo de los que tienen conciencia de sus actos. Ellos no tienen conciencia de sus actos. No distinguen, como dice la Biblia en el libro de Jonás, entre su derecha y su izquierda. Pero los que sí distinguimos entre nuestra derecha y nuestra izquierda, ahí no levantó la mano ninguno, ¿no? Entonces, tenemos por lo menos el mismo problema que tuvo Adán y que tuvo Eva. Desobedecemos. Y específicamente en el Antiguo Testamento Dios dejó una lista que seguramente la han escuchado, que son los 10 mandamientos, ¿no? ¿La han escuchado alguna vez hablar de los 10 mandamientos? ¿Conocen alguno de los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Saben que hay uno que dice, no levantarás falso testimonio, ni mentirás? ¿Quién nunca mintió? ¿Nunca mintió ninguno? ¿Ni una sola vez? ¿Saben qué dice Dios? Dice que si nosotros quebrantamos o rompemos uno de esos 10 mandamientos, es lo mismo que si lo rompiéramos a todos. ¿Cuántas mentiras hacen falta para ser un mentiroso? Una. ¿Sí? ¿Cuántas personas hace falta matar para ser un asesino? Pastor, yo no maté a nadie. ¡Qué bueno! Pero sí mentiste. ¿Alguna vez le desobedeciste a tu papá y a tu mamá? Ya nombraste a tu papá y a tu mamá. 2 mandamientos abajo. Nos quedan 8. ¿Alguna vez deseaste o envidiaste el cochazo que tiene el pastor? ¿Cómo se lo rompe? ¿Alguna vez deseaste mal algo o envidiaste algo? Ya tenés 3 abajo. Quedan 7. ¿Alguna vez pusiste algo en primer lugar antes que a Dios? Tenemos 4 abajo. Y puedo seguir. Y les aseguro que si repasamos los 10, vamos a tener los 10 abajo. ¿Para qué Dios nos dejó los 10 mandamientos? Para darnos cuenta que necesitamos de Él, que no nos podemos cumplir. La primera respuesta que generalmente salía es para cumplirlo. Imposible. Imposible. El estándar que Dios nos dejó es tan alto. ¿Alguien hizo atletismo alguna vez? Salto en alto, salto en largo. Antonio estuvo practicándolo estos días, un poco de atletismo. Si salió mal, la tenemos aquí guisada. Salto horizontal. A nosotros en la secundaria nos enseñaban atletismo y nos hacían salto en largo, entonces nos iban, o salto en alto, nos enseñaban a saltar, y nos iban subiendo la valla, aprendíamos de poquito. El tema es que Dios de una la puso tan alta que vos decís, no, imposible. Imposible. ¿Por qué Dios puso la valla tan alta? Para que veamos el nivel de santidad o de ser apartado de Dios, de la maldad, del pecado que es natural en nosotros. Para que entendamos la santidad de Dios. Cómo en la presencia de Dios no puede haber pecado. No puede haber maldad. Pastor, ¿y entonces por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no hace nada? Dios ya lo hizo. Hace 2000 años Dios lo hizo a través de este bebé. Dios vino a resolver con Jesucristo la falta de santidad del hombre.
Porque Jesucristo vivió igual que nosotros. Comió, durmió, se rió, lloró, trabajó, fue al baño, como usted y como yo. Se bañó, tuvo amigos, tuvo enemigos. Pero la diferencia entre él y nosotros, dice la Biblia, en el libro de Hebreos, que él nunca pecó. Esta palabra pecar significa en griego errar el blanco o errar el camino. Entonces, como Dios es un Dios santo y tiene un estándar tan alto, eso es para que nada malo o nada pecaminoso o nada inmundo, dice la Biblia, entre en su presencia. No se puede. Entonces, nosotros por nosotros mismos no lo podemos resolver. Si esta fuera la única característica de Dios que conociéramos, o el único atributo de Dios que conociéramos, ¿podríamos estar con Él en el cielo? No, estamos en problemas, ¿no? Tengo peores noticias para ustedes. Pero también tengo buenas, y esa voy a ir después. Vamos con las malas primero. Además de ser santo Dios y poner un estándar tan alto para mostrar que nosotros no podemos por nosotros mismos ir al cielo, y por eso necesitamos que este bebé viniera al mundo, creciera y después diera su vida, porque nadie quitó la vida a Jesucristo. Él la puso en la cruz, dice la Biblia, para solucionar algo que vamos a ver ahora en este segundo punto. Dios es justo. Entonces les dije recién, ¿cuántas mentiras hacen falta para ser mentirosos? Una. ¿Cuántas personas hacen falta matar para ser un asesino? Una. Bien. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿no? Supongamos que viene Renzo y lo mata, hermano. ¿Sí? De entre gringos, se mata. Viene a juicio Renzo y Renzo le dice al juez: la verdad, juez, que estoy arrepentido de haberlo matado a Juan. ¿No me deja salir? Y el juez lo mira a Renzo y le dice: la verdad, te veo arrepentido, Rencito. Anda nomás, no pasa nada. ¿Ustedes considerarían que ese es un juez justo? No. Entonces, nuestros pecados tienen que ser juzgados porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo. No puede dejar sin condena la desobediencia. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que nuestros hijos desobedezcan y desobedezcan y desobedezcan y desobedezcan? ¿Cómo terminan nuestros hijos? ¿Bien o mal? Mal. Mal. Pero volviendo al atributo de Dios, Dios es un Dios justo. Él tiene que juzgar y condenar el pecado porque Él es así. Su naturaleza es justicia. Y ustedes me pueden decir, pero bueno, pero Dios también es amor. Bien, vamos a incluir el amor en el ejemplo que estábamos dando. Renzo es mi concuñado, yo lo amo, es familia. ¿Ah? Yo soy el juez. Lo maté a Juan, estoy arrepentido. Pero somos familia. Sí, vos me amás y yo te amo, Renzo. Está bien, porque te amo te dejo libre. ¿Dirían que soy un juez justo? No. Dios ama al hombre, pero como es un juez justo, no puede dejar sin juicio y condena el pecado del hombre, la desobediencia del hombre. Si estas fueran las únicas dos características o atributos de Dios que conocieran, ¿podrían decirme que podemos entrar al cielo con Dios? No. Estamos fritos. ¿Y ahora? Ahora vienen las buenas noticias. Ahora vienen las buenas noticias. Como otra de las características de Dios o de los atributos de Dios es que Dios es amor. Dios es amor, es la expresión perfecta del amor, que hasta que no conocemos ese amor no lo podemos entender.
él se dio cuenta que este asesino convicto al que amaba tenía que pagar el precio. Entonces, como Dios sabía que él no podía pagar el precio, él tuvo que proveer un sustituto. Un cordero sin pecado, sin mancha, santo como él. Es este bebé. Este bebé nació en este mundo para dar su vida un poco más de 30 años después en la cruz por nosotros. Como la justicia de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga o el precio por el pecado es la muerte. Esas son las malas noticias. Nosotros merecíamos la muerte. Hay países del mundo donde cuando alguien mata a una persona, el precio por matar a una persona es la muerte. El precio por el pecado es la muerte, la separación eterna y definitiva de nosotros de Dios, a un destino de condenación real, de castigo real, porque lo merecemos por nuestro pecado. Como Dios sabía que no podíamos solucionar eso, ¿qué hizo? Él se proveyó de un Salvador, de un Redentor. ¿Qué quiere decir esta palabra redentor o redimir? En el Antiguo Testamento, yo redimía la deuda de alguien pagando esa deuda. La paga de mi pecado es muerte. Entonces alguien tenía que pagar por mí para que yo no muriera. Pero la santidad de Dios y la justicia de Dios exigía mi muerte por mi pecado. ¿Me tenés, hermano? Creo que lo tengo a Renzo, lo voy a usar en un ratito. Mi pecado me tenía lejos de Dios. Me tiene lejos de Dios. Aquí está sentado Jesucristo. Ahora sí ven. Y aquí estoy sentado yo, o Renzo. El amor de Dios se mostró en que Renzo, vos te podés traspasar de ahí acá sin moverte. Tiene que ser algo sobrenatural, ¿no? Lo que Jesucristo hizo fue algo sobrenatural. Él, móvete para acá, tomó el lugar de Renzo, el tuyo, el mío, el de cada uno de nosotros. Y aunque Renzo no lo merecía, aunque yo no lo merecía, gracias. Él porque amó tanto al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Puedes sacar la palabrita mundo y poner tu nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a Pablo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de tener esta vida eterna en el cielo con Dios es a través de Jesucristo, que Él tome tu lugar. Esta es una tremenda buena noticia. Porque la santidad y la justicia de Dios exigen juicio y castigo. Pero Jesús vino a suplir o a ocupar el lugar que yo merecía. Y de hecho lo ocupó. Nació hace más de 2000 años en un pesebre en Belén. Doy gracias a Dios porque Dios, la verdad, hizo algo tremendo y me permitió estar más o menos en el lugar donde Él nació. Del otro lado del mundo nació mi Salvador. Es una montaña donde Él nació. Es una cueva donde Él nació.
creció, vivió igual que usted y que yo, pero sin pecado de ese rey. Jamás pecó. Que Él ocupó nuestro lugar. Porque sabíamos que nosotros no podíamos hacerlo. Él sabía que usted y yo no podíamos hacerlo. ¿Por qué era necesario, como les dije, que este niñito naciera? Por esto. Porque la justicia de Dios nos deja fuera del cielo, la santidad de Dios nos deja fuera del cielo. Pero esta necesidad que teníamos de resolver este problema, solamente Dios lo podía resolver. A través de Jesús. Hasta ahí hay buenas noticias. Usted podrá decirme, bueno, bárbaro, ¿y ahora cómo seguimos? Bueno, ahora viene el cuarto atributo de Dios que quiero tocar en esta mañana, que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Como Dios es un Dios que nos ama, y nos ama tanto que ya proveyó el Salvador, ahora Él también provee la forma de apropiarnos, de traspasarnos, de que Jesucristo tome nuestro lugar. Él lo hizo hace más de 2000 años en la cruz. Era necesario que Él muriera por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué quiere decir esta palabra aún? Todavía, en presente, hoy, aquí, ahora, pecadores, Cristo, 2000 años atrás, murió por nosotros. Esta es la demostración del amor de Dios. Ahora viene, ¿cómo usted puede apropiarse de esta misericordia de Dios? ¿Por qué usted necesita de la misericordia de Dios? Si yo Santino, toma, te regalo 10 pesos. ¿Qué hizo Santino para ganarse esos 10 pesos? Los recibió. Guardalo, es tuyo. No lo puede creer. Eso pasa con los seres humanos. Dios nos quiere regalar la salvación y nosotros estamos... ¿Esto es para mí? Yo no hice nada para ganarlo. ¿Qué es lo que generalmente queremos hacer? Queremos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas. Queremos ganarnos el favor de Dios portándonos bien, queremos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas, haciendo beneficencia, imposible. Imposible. El favor de Dios, eso es tuyo, es un regalo. Por eso la salvación es un regalo. ¿Un regalo se puede ganar? No, porque es un regalo. Se recibe. Romanos 6:23 decía, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo inmerecido, no merece usted el regalo de Dios. Yo no lo merezco. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo podemos tener vida eterna a través de Jesucristo. De recibir este regalo que Él quiere darnos. De recibir este regalo que Él quiere darnos. Así como Santino estaba ahí, ¿en serio me lo estará regalando? ¿No me estará haciendo una broma? Nos cuesta a los seres humanos entender que Dios quiere regalarnos algo que no merecemos. Levanten la mano los que son papás. Si alguien viene, le pega a tu hijo, lo tortura, y después lo mata, o lo manda a matar en realidad, porque ni siquiera esa valentía tuvieron, lo mandaron a matar, ¿vos le darías un regalo? Una bala, es lo que nos sale naturalmente. Pero era necesario que el Cristo, Jesús dijo que era necesario que Él padeciese lo que nosotros merecíamos padecer.
Jesucristo dijo, me impacta, es necesario. Es necesario. Por eso es tan necesario que usted y yo entendamos que necesitamos a Jesús. Yo no soy mejor ni que usted ni que nadie. Pero hace 24 años entendí que necesitaba a Jesús. Entendí que Dios me quería dar un regalo que yo no podía comprar de ninguna manera. Que Dios me quería dar una vida abundante como Jesucristo vino a decir también. Y hoy, aquí, ahora, Dios está ofreciéndote, si es que aún no tenés esta vida, la oportunidad de que pienses, de que reflexiones sobre esto. Y voy a terminar ahí. ¿Por qué era necesario que Jesucristo naciera y muriera un poco más de 30 años después en la cruz? Porque era el único que podía satisfacer la santidad de Dios, el único que podía satisfacer la justicia de Dios, el único que podía demostrar el amor de Dios en su vida y el único que nos podía ofrecer el regalo de la salvación y la vida eterna. Quiero dejarte esta duda en esta mañana, esta pregunta en esta mañana, para que te lo lleves y lo pienses. Personalmente, pregúntate estas cosas. A la luz del atributo de Dios que es santo. Ya termino. A la luz del atributo que Dios es santo. ¿Vos podrías decir que sos santo? A la luz del atributo que Dios es justo, ¿vos podrías decir que sos justo? A la luz del atributo que Dios es amor, ¿vos conocés este amor? A la luz del atributo que Dios ofrece este regalo, ¿vos ya recibiste este regalo de parte de Dios? Si todavía no lo recibiste, yo te animo a que pienses en esto. Y que no tardes en recibirlo. Y me podés llegar a preguntar, y bueno, ¿y cómo se recibe este regalo? ¿Cómo se recibe este regalo? Mira, hacen falta un par de cositas que te voy a mencionar. Primero, hace falta fe. Hace falta creer. Creer en lo que te acabo de decir, en lo que Dios dice en su palabra. Creer que Dios es el único que te puede dar esto. Segundo, confiar. Eso nos cueste lo que más nos cuesta, ¿no? Los pastores son todos unos ladrones. Los viven a la gente. A una hermana de la iglesia, ahí anda el pastor, que con la plata tuya se compró la camioneta nueva. No, se la compró con su trabajo. Confiar. Porque las personas no somos de confiar. El único que es de confiar es Dios. Necesitas creer en que Dios es el único que te puede dar la salvación. Necesitas confiar en Dios para que te dé la salvación. Y tercero, necesitas aceptar esta salvación. Si lo crees y confías, la forma en la que tenés de aceptar esta salvación
es hablando con Él. Los cristianos o los evangélicos, como le quiera llamar, hablamos con un lenguaje raro a veces, ¿no? Las personas nos miran y dicen, ¿qué es lo que está diciendo este tipo? Hablamos raro. Y hablamos con Abel y Fabiana acerca de que muchas veces se obliga a las personas a repetir cosas. Y se confunde a las personas, haciéndoles creer que diciendo una oración van a ir al cielo. Una oración no te va a llevar al cielo. Si me escuchaste en esta mañana, así como estoy hablando con vos y como generalmente hablamos, tenés que hablar con Dios. Porque Él te escucha. Pero yo no lo escucho, me podés decir. Bueno, acá tenés. Dios te va a hablar todos los días de tu vida si querés. Pero Él te escucha. Bueno, pero yo quiero ese regalo que Él me da. Bueno, entonces tenés que hablar con Él y decirle que entendiste esto. Con tus palabras. Miren, escuché orar una vez a un niño una oración tan complicada. Ese niño hoy es un pastor. No era tan... escuché el testimonio en realidad. De que su oración fue, Dios perdóname y sálvame. Esa fue su oración. Hoy es un pastor. No hizo una oración rebuscada diciendo, Dios que estás en los cielos, me arrepiento de todos mis pecados y ahora te pido que me perdones todos mis pecados, que entres en mi corazón y que me salves. No hace falta una oración tan rebuscada, porque no es sincero. Yo te podría decir, repetí conmigo. Yo lo he visto eso muchas veces. Se acercan a alguien, ¿querés recibir? ¿Querés aceptar? No, repetí conmigo. Y apretan la cabeza a la gente para que ore. Yo lo he visto. No sirve de nada eso. Sirve cuando la oración es sincera y vos le decís de todo corazón que estás entendiendo que sos un pecador y que lo necesitas. Que te arrepentís de tus pecados y que le pedís que venga a tu vida, que te salve, que cambie tu vida, que haga de vos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir esto, estar en Cristo? Si este sos vos, como sos ahora, ¿podrías entrar al cielo? ¿Cristo está en el cielo? Este es Cristo. Yo estoy en Cristo. ¿A quién está viendo Dios? A Cristo. Entonces, en Cristo yo tengo entrada al cielo. Dice, de a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos hace nuevo. ¿Cómo pasa eso, Pablo? No sé, es algo sobrenatural. No es algo natural, es algo sobrenatural. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, todo tu pasado, ¿sabes qué dice Dios? No me importa más tu pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, o diciendo, a partir de acá, todas son hechas nuevas. Borrón, como se dice, y cuenta nueva. Vamos de nuevo. Pero ahora vamos de nuevo de manera diferente, porque antes andaba solo por la vida. De acá para adelante, si vos tomás esta decisión de recibir a Jesucristo, o de pedirle a Jesucristo que te perdone tus pecados y que venga a vivir en tu vida, vas a empezar a vivir una nueva vida. ¿Te vas a equivocar? Seguramente. Yo me he equivocado tantas veces y tengo muchos testigos acá, muchos que me conocen, que saben que me he equivocado. Y soy pastor. ¿Saben qué es lo mejor cuando me equivoco? Que vienen y me dicen, vos sos pastor, no te podés equivocar. Tenés razón. Pero también soy un ser humano. Amigos, hermanos, este es el mensaje de la Navidad, o este es el propósito de la Navidad. Jesucristo no nació en esta época.
Yo les garantizo que no nací en esta época. Yo he estado en Israel, tuve el privilegio de estar en Israel, y en esta época no hace calor. Bueno, hay lugares donde hace calor todo el año. Pero donde estaba Jesús, y en la noche se pone bien frío en esta época. Y dice la Biblia que los pastores estaban afuera en la noche. Eso tiene que ser verano únicamente. Pero lo importante no es cuándo nació. Lo importante es que Jesús nació, creció, se hizo hombre y dio su vida por mí y por vos.